Hola mi gente de YouTube, del canal Lindo Boy. Hoy vamos a hacer un corte video para hablar sobre qué es lo que está pensando en el abandono de Estados Unidos al pueblo afgano y cómo lo puede relacionar con lo que está pasando en Venezuela, la espera del pueblo venezolano frente a esta situación que querían que Estados Unidos los liberaran del dictador Maduro según ellos. Ahora vamos a volver en un corte pausa con Claudio, que va a comentar qué es lo que piensa. Bueno, buenos días, mi nombre es Claudio Sebastián Soto, soy estudiante de la Universidad de San Martín, estudio Ciencias Políticas y bueno, básicamente es como lo que comentaba Johnson, específicamente la cuestión del pueblo afgano. Y si bien sabemos que el pueblo afgano fue potenciado por Estados Unidos en su momento para combatir al comunismo, bien es comprensible el hecho de que podremos hacer una analogía con la cuestión que pasa en Venezuela de las libertades que busca, o sea, el pueblo venezolano bajo lo que ellos llaman la dictadura de Maduro. ¿Bien? Sobre las cuestiones relevantes, es bien sabido y es de conocimiento público el hecho de que todavía hay países que le siguen comprando combustible a Venezuela y Venezuela suele tener buenos precios, pero al mismo tiempo se hablan de bloqueos y cuestiones que refieren y aluden a cuestiones que tienen que ver con Venezuela que generan una gravedad y un impacto importante dentro de la política internacional. Es comprensible también la cuestión de Guaidó como una especie de subrepresentante del pueblo venezolano, que es a lo que él puja y esperando siempre el apoyo directo, o sea, de la pata estadounidense. Así que bueno, y después con respecto a lo de la cuestión del pueblo afgano, conozco un poco la situación, estoy algo al tanto, sé que habían sacado una serie de principios estipulados, como que se habían retrocedido un montón de cuestiones en materia de derecho, o sea, principalmente en cuestiones que tienen que ver con las mujeres y demás, pero más específicamente la solución del pueblo afgano no se va a encontrar de la noche a la mañana. O sea, los conflictos en Medio Oriente siempre fueron graves y la violencia siempre fue organizada por distintos grupos, obviamente, y la pobreza y todo lo que genera que mucha gente pueda ser susceptible a ser absorbida por estos tipos de grupos. Son los talibanes, como son los actores no convencionales, los actores que no son estatales, pero que pujan contra el poder del Estado. O sea, que se le llaman en las relaciones internacionales nuevas amenazas. Así que bueno, sobre la cuestión, lo que está pasando en Afganistán claramente viola un montón de cuestiones de derecho bien claras, tanto los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos de los hombres, y al mismo tiempo también exacerba el aparecimiento de este actor que no es un actor nuevo, sino que es un actor viejo y que ya viene pujando desde hace años dentro de la política afgana. Y hay algo, es histórico, el pueblo afgano siempre lo quisieron dominar de distintas formas y quizás también es una expresión soberana del pueblo, pero al mismo tiempo es algo que muchos países, por ejemplo Argentina, no adhieren en el sentido de ver esta ocupación con los talibanes como algo, ¿cómo se llama? Deshonesto o ilegal, por así decirlo, siendo que un montón de países se habían plegado en cuestión de poder agarrar y poder decir claramente estar en contra de esto, principalmente Estados Unidos. Así que, ¿alguna otra cosa más? Muy bien, qué bueno mi amigo, compañero Claudio, que hizo una buena intervención a lo que está pasando en Afganistán. Y los talibanes en sí fueron apoyados por Estados Unidos contra el gobierno comunista en aquella época. Estados Unidos lo usaban contra el comunismo y ahora ellos supuestamente están en contra del interés de Estados Unidos. Así que bueno, Claudio, ¿qué es lo que piensa de que eso mismo grupo de talibanes fue utilizado en aquella época contra el comunismo y ahora que ellos volvieron y la gente se dan cuenta de que no son buena gente, no son un grupo que podemos decir que respetan los derechos humanos? Bueno, principalmente lo que puedo llegar a responderle a Johnson con respecto a esto es que yo en una parte del relato, creo que en el relato lo marqué más específicamente, que sí hubo cierto apoyo de Estados Unidos, pero lo que sí puedo, como una opinión personal a través de esto, es que ciertos grupos radicales tienden a tomar la religión de una forma para poder llevarla e impulsarla
y al mismo tiempo generar una imposición. Es bueno entender también que también desde un punto de vista soberanista ellos están defendiendo en parte lo que ellos creen que es correcto, pero al mismo tiempo eso que creen que es correcto es parte de la religión, y la religión a veces es parte del pensamiento mágico. Hay otra parte de la religión que es muy buena, que es parte de la cultura, ¿bien? Y parte de la sociedad misma, de los valores y de todas cuestiones que tienen que ver con eso. Así que, pero desde un punto de vista más claro, el conflicto que puja en Medio Oriente atenta contra la seguridad colectiva, si los vemos desde un punto de vista en favor de Estados Unidos. Ahora, si lo vemos desde un punto de vista a favor de los talibanes, ellos en su territorio están en derecho de defenderse y están en derecho de hacer lo que hacen, pero no están en derecho de imponerles autoritarismo al pueblo talibán. Así que ningún gobierno autoritario es bueno, ningún gobierno autoritario genera expansión de derechos, y ningún gobierno autoritario se maneja más específicamente de forma tal de generar lo que genera, pero en base a la exposición de un status quo. Siempre detrás de estos grupos hay élites, y esas élites marcan el paso de lo que hacen estos grupos. Y estos grupos radicalizados lo que buscan es sacar una ventaja, o seguir en el conflicto porque genera alguna ganancia económica, o al mismo tiempo acordar en una salida política. Y eso es lo que yo calculo que los talibanes deben querer: llegar a la salida política, no llegar al conflicto directo. Un conflicto directo en un territorio como es el territorio afgano lleva mucho tiempo, y son conflictos que duran 10 décadas hasta el restablecimiento de la democracia. Y esto, si lo hacemos análogo a lo que veníamos diciendo de Venezuela, pasaría lo mismo. O sea, reestructurar un país y volverlo a la forma convencional y no anómala a la cual ese país tiene, claramente genera lo que se ve, y es no solo la situación de anomalía, sino la situación de la restricción de derechos, el autoritarismo imperante, y al mismo tiempo la cuestión estructural, que obviamente que todos esos países más específicamente se empobrecen, pero siempre hay una élite pujante que sale beneficiada de todo. Claro, mucha corrupción en esos países. O sea, la corrupción existe en todos lados. O sea, existe en Argentina, existe en Brasil, y existen todos los regímenes democráticos. Y también existen los regímenes autoritarios, ¿bien? O sea, tenemos casos como el de Gaddafi, tenemos muchos casos donde gente utilizaba el aparato estatal para acoplar a todos sus familiares. Y quizás en esto con los talibanes sea distinto, porque en el punto tal de que ellos son radicales y abogan por una fe y tienen casi como una especie de pensamiento único. Y eso es lo que genera aún más la exacerbación de la violencia contra aquel que piense distinto. Entonces, claramente hay que ver cómo evoluciona el conflicto a través del tiempo. Pero ya creo que después del comunicado hemos visto que la evolución no es muy positiva. O sea, trae un montón de atrasos en materia de derechos, pero al mismo tiempo trae un punto de vista de ellos que creen ser soberanistas, pujando por sus derechos por encima de los derechos de la mayoría. O sea, porque me imagino que los talibanes no son un grupo mayoritario. Pasa como los sunitas y los chiitas, ¿bien? Así que, bueno, y cerrando la cuestión, creo que es algún conflicto que hay que estar atento, hay que tomarlo claro y conciso, y al mismo tiempo ver las dos caras de la moneda, ¿no? Como quien diría, mirar tanto los medios americanos como mirar a Al Jazeera, como mirar las distintas voces que hablan sobre estas cuestiones y que siguen el conflicto atentamente. O sea, y diarios europeos también. No quedarse con una sola imagen de la realidad o una sola opinión formada. Así que, bueno, calculo que con esto cierro. No quise ahondar mucho y ni profundizar sobre el tema. Mis conocimientos son muy por encima, muy superficiales sobre el tema, porque lo único que pude leer fueron algunos diarios y enterarme al respecto, pero no me quedó nada bien en claro definido. Entonces quiero ser lo más honesto posible, transparente, y hablar solo de la cuestión muy por encima. Así que bueno, le cedo la palabra a Johnson. Muy bien, muchas gracias, Claudio. Fue algo improvisado que hicimos
para el canal, pero la verdad fue muy bueno su aporte. Bueno, vamos a cortar por acá y bueno, que siguen apoyándonos en el canal. Gracias.